caravana y que hemos estado transmitiendo desde hace bastante tiempo. Una señora que incluso en este momento pues se portó bastante agresiva al momento. Caravana magisterial toma la Plaza de la Constitución mientras crece la presión legal. Nueva multa de 4.000 quetzales para líderes del STEC por no reanudar clases en más de 5.000 escuelas públicas. En el caso Semilla, el juez Freddy Orellana cierra el proceso contra Alejandra Chiroy, única sindicada beneficiada hasta ahora, en una audiencia a puerta cerrada y con el caso bajo reserva. Los buses pueden ser operativos hasta con una antigüedad de 25 años a partir de la fecha de fabricación. El parque vehicular en Guatemala en un buen porcentaje supera esa antigüedad. Transportes cambia propuesta y ahora cualquier taller mecánico local podrá certificar autobuses con más de 25 años de uso, pese a que originalmente se planteaba una evaluación técnica a cargo de empresas internacionales. Guatemala mantiene una proyección positiva de empleo para el tercer trimestre, pero la incertidumbre comercial global y la baja previsión de crecimiento del PIB podrían cambiar el panorama. Toneladas de plástico arrastradas por el río Motagua están ahogando el Caribe guatemalteco. Mientras el Estado promete soluciones, son los pescadores y comunidades costeras quienes enfrentan esta crisis ambiental. Profundizamos sobre este tema en nuestro reportaje especial. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Lunes, empezando semana, empezando noticias y vaya que tenemos noticias esta noche para usted, así es que vamos a ellas de inmediato. 4 columnas de maestros afiliados al STEC ingresaron este lunes a la ciudad de Guatemala desde distintos puntos del país para reforzar el campamento que permanece en la Plaza de la Constitución desde hace casi 2 meses, liderado por Joviel Acevedo. Los grupos de maestros salieron desde departamentos como Huehuetenango, Izabal, Jalapa y Escuintla y recorrieron varios días a pie hasta llegar a la capital. En su ingreso caminaron por vías principales como la Calzada Roosevelt, Calle Martí y Aguilar Batres, usando parte de los carriles, lo que permitió la circulación vehicular, aunque con fuerte carga de tránsito. Esta movilización se suma a la asamblea permanente iniciada el 19 de mayo, que mantiene suspendidas las clases en más de 5.000 escuelas públicas del país, con unos 300.000 niños afectados. Desde entonces, el sindicato mantiene un plantón frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde este lunes se concentraron nuevamente para escuchar el discurso de su dirigente, Joviel Acevedo, quien aseguró que esta solo es la primera fase de lo que han comenzado a planear, buscando que se apruebe el pacto colectivo y se restablezca el seguro escolar. Acevedo, desde una tarima instalada en el lugar ante cientos de docentes que coreaban consignas, exigió una negociación con el Ejecutivo. El líder sindical criticó al presidente Bernardo Arévalo por asegurar que hay mesas de diálogo activas y acusó al gobierno de reprimir al movimiento. También denunció persecución legal por parte de la Procuraduría General de la Nación, que ha presentado más de una docena de recursos para exigir el retorno a clases. Entre ellos, destaca un amparo que ordena el cese de la suspensión y sanciones económicas contra los dirigentes. El líder del STEC recordó que la Policía Nacional Civil desalojó recientemente a un grupo de maestros frente al Palacio Nacional y advirtió que no permitirán nuevas agresiones. En el lugar también se logró documentar cómo algunos maestros se desmayaron tras la larga caminata realizada en días anteriores, mientras otros intentaron impedir que se grabara e incluso agredieron a periodistas. Una de estas agresiones fue contra el fotoperiodista Carlos Ochoa, a quien golpearon en el rostro, y contra Lourdes Arana, a quien le jalaron el pelo. Ambos son periodistas de este medio. Se estima que este miércoles la bancada de la UNE afín a Sandra Torres vuelva a respaldar al líder sindical al intentar liderar la mesa de diálogo que solicita Acevedo. La cita sería en el Congreso de la República. Con información de Andrea Domínguez e imágenes de Óscar Vázquez, para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
Y los dirigentes del Comité Ejecutivo del STEC fueron sancionados con una nueva multa de 4,000 quetzales por incumplir la orden judicial de reanudar clases en los centros educativos afectados. También se certificó lo conducente en su contra para investigar posibles responsabilidades penales. El Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala sancionó a cada integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación STEC con una nueva multa de 4,000 quetzales por negarse a acatar la orden del tribunal de cesar la suspensión indebida de clases en los centros educativos públicos a nivel nacional. Los miembros del STEC debían presentar la documentación que comprobara la reanudación de clases en los centros que permanecen cerrados desde hace más de 57 días. Además, la Judicatura certificó lo conducente en contra del Comité Ejecutivo, así como dirigentes seccionales y subseccionales, y trasladó el expediente al Ministerio Público para determinar la posible comisión de algún delito. Esta decisión se suma a la resolución emitida por el Juzgado Quinto de Trabajo el pasado 17 de julio, que impuso multas de 4,000 quetzales a más de 800 miembros del sindicato magisterial. Para Noticiero Guatevisión, reportó Lourdes Arana. Bueno, a raíz de las movilizaciones de maestros registradas este lunes, el presidente pidió a la Corte de Constitucionalidad que falle en contra del magisterio, pues según el mandatario, los docentes han planteado diferentes acciones para evitar cumplir con resoluciones que los obligan a impartir clases. Para que las acciones de amparo promovidas por el STEC en sus jugarretas e intentos para evitar las sanciones administrativas y que han sido apeladas oportunamente ante la CC sean resueltas con prontitud, en pleno respeto a nuestro derecho vigente por el bien de nuestro pueblo y por el bien de la educación. Y la ministra de Educación se pronunció respecto a las acciones tomadas por los maestros sindicalistas. Estas acciones se suman a las de semanas anteriores y profundizan la desobediencia a las resoluciones judiciales vigentes. Lo más grave, se traducen en escuelas cerradas y en niñez, adolescencia y juventud sin clases. La posición es clara: el derecho a la educación no se negocia. El Ministerio de Educación, a diferencia del STEC, acata la ley y todas las órdenes judiciales, no solo las que resultan convenientes. Con esa solvencia, invito a la dirigencia sindical a asumir su responsabilidad, poner fin inmediato a las medidas de hecho ya declaradas ilegales por distintas instancias judiciales. Bueno, ahora nos vamos a trasladar a la Plaza de la Constitución para mostrarle el ambiente que se vive esta noche luego de la llegada de más maestros en apoyo al líder sindical Joviel Acevedo, luego de 57 días de protestas y suspensión de clases. Lourdes Arana tiene el reporte. Adelante, Lourdes. Muy buenas noches, María Luisa, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia que nos sintoniza en emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Justamente nos trasladamos a la Plaza de la Constitución y nos pudimos colocar en medio de la plaza. Y es que, como usted puede observar, pues algunos de los maestros que estaban colocados acá se están retirando. Hasta este momento no se sabe si ellos lo harán de forma permanente. Sin embargo, no se descarta que la resolución del Juzgado Primero de Trabajo haya tenido algo que ver, tomando en consideración que se certificó a lo conducente al Comité Ejecutivo del STEC y que pues podrían incluso tomar medidas legales contra ellos. Esto quiere decir que podrían ser capturados de ser señalados de algún delito. Es así entonces como desde la Plaza de la Constitución, este es el escenario, se ve que están recogiendo las tarimas los maestros que están pues apiñados en grupos, eso tomando en cuenta que está lloviendo durante la jornada de esta noche y que pues también se tiene una resolución de un juzgado que se suma a una más ya con una multa de 4,000 quetzales. Esto es parte del ambiente que se vive en la Plaza de la Constitución, con imágenes de mi compañero Byron Baiza. Yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Lourdes, por ese reporte. Así las cosas allá en Zona 1. Nosotros vamos a cambiar el tema, vamos a hablar del caso Corrupción Semilla que avanza en los juzgados. Alejandra Chiroy, exdirectora del Padrón Electoral del Tribunal Supremo Electoral, fue beneficiada con el cierre del proceso en su contra, donde estaba señalada por incumplimiento de deberes.
A puerta cerrada por la reserva del caso se realizó la audiencia en la que el juez Freddy Orellana dictó sobreseimiento a favor de Alejandra Chiroy, exdirectora de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones del TSE. Es decir, el juez Orellana cerró el caso a su favor y Chiroy ya no podrá ser investigada por los mismos hechos. Era señalada por incumplimiento de deberes en el caso Corrupción Semilla. Debido a la reserva judicial, se desconocen los argumentos del juez para dictar su resolución. Al concluir la audiencia, Chiroy indicó que no podía dar detalles del proceso, que duró solo unos minutos. La fiscal Leonora Eugenia Morales confirmó que el juez no levantó la reserva de la carpeta judicial. En el marco del mismo caso, 6 personas han aceptado cargos, entre ellas la exdiputada Ligia Hernández, mientras que 3 más enfrentarán juicio en 2026. Por ahora, Chiroy es la única sindicada que se le cerró la investigación. También en el caso Corrupción Semilla, la fiscal Morales confirmó que por orden del sistema penitenciario, Jorge Santos y Eduardo Masaya fueron trasladados nuevamente a la cárcel Mariscal Zavala para guardar prisión preventiva. Ambos habían sido enviados el 16 de mayo al preventivo para varones de la zona 18 por orden del mismo juez. Los dos fueron enviados a juicio tras considerarse que existen indicios suficientes para llevarlos a debate, mismo que iniciará en junio de 2026 y estará a cargo del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal. Con imágenes de Byron Baiza, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y el Ejecutivo no anticipó que los consejos departamentales de desarrollo no tenían la capacidad de utilizar los fondos extraordinarios que les fueron asignados este año. La presidencia busca enmendar el error. La baja ejecución de los consejos departamentales de desarrollo en 2025 provocó que el presidente Bernardo Arévalo sostuviera acercamientos con alcaldes. Este año, los CODEDES cuentan con una asignación de 12,000 millones de quetzales para proyectos en beneficio de las comunidades. Sin embargo, a pocos días de que se cumplan 7 meses del año, hay departamentos que aún no han ejecutado ninguna nueva obra. Y lo que estamos haciendo precisamente es haciendo una evaluación sobre la situación, los retos para la ejecución de proyectos que es producto de esa combinación de que se dispone ahora de más dinero para construir proyectos de inversión que lo que se disponía anteriormente, notablemente, pero al mismo tiempo necesitamos ir reformando todos los procedimientos, el marco operativo, para lograr que esto se lleve a cabo. Al presidente se le cuestionó por qué no se anticipó la baja ejecución, pese a que se solicitaron más fondos para los CODEDES. Mire, tal vez usted tiene, ¿cómo se llama? Bolitas de esas de vidrio para ver el futuro. Nosotros no. Y evidentemente lo que hemos hecho es, hemos tomado las decisiones, hemos tomado medidas para avanzar en esa dirección. Las medidas no han sido suficientes. Ahora, si usted tiene bolita para ver el futuro, entonces mejor la contrato para que se venga para acá. Según Arévalo, una de las medidas para corregir el sistema en 2026 será implementar un formulario único de tramitación de proyectos en una plataforma digital para evitar los retrasos que genera el manejo de expedientes físicos. Hasta el 6 de junio de este año, los departamentos de Totonicapán e Izabal reportaban 0% de ejecución. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. En más noticias, alcaldes de Sololá expusieron al presidente durante una reciente reunión su preocupación por la reducción presupuestaria que afecta al departamento. Aseguran que esta situación retrasa varios proyectos que ya estaban programados. Alcaldes de Sololá aseguran que les redujeron fondos para proyectos en comparación con el año pasado y advierten que esta situación afecta a la población, pues había obras ya planificadas con estos recursos. Recientemente expusieron este problema ante el presidente Bernardo Arévalo durante una reunión en Quetzaltenango, señalando que la reducción alcanza al menos 2 millones de quetzales para los municipios. Por ejemplo, en el lado de Sololá, el descontento que existe entre los alcaldes por en este caso la rebaja que se le hizo al presupuesto, ¿verdad?, en nuestras gestiones, y pues por supuesto se le solicitó en este momento pues la audiencia al señor ministro de Finanzas para que nos pueda apoyar y nos pueda dar alguna explicación y de cómo es que nosotros podríamos generar y en este caso pues incrementar nuestros aportes a nivel departamental de Sololá.
En general podemos decir de que al departamento se le redujo un aproximado de 2 millones, un poquito más. En este encuentro con el mandatario, los jefes ediles se quejaron por la lentitud con la que se otorgan los avales para los proyectos, lo cual retrasa las obras. Además, se discutió la posibilidad de que los fondos sean multianuales. Según los alcaldes, el mandatario se comprometió a velar para que los fondos que no hayan sido ejecutados durante este año se puedan utilizar para 2026, reportó Lucero Zapalú. Bueno, y tenemos más noticias porque desde la semana pasada están suspendidos los trabajos para liberar el paso en la ruta que conduce de Santa María de Jesús en Zacatepeques a Palín-Escuintla. El tramo fue afectado por los sismos que aún se registran en la zona debido a los constantes derrumbes y al riesgo que representan. El Ministerio de Comunicaciones decidió detener las labores. Según el presidente Arévalo, aún no se define si será necesario desviar la ruta. También informó que se siguen analizando las acciones a tomar con las familias que perdieron sus viviendas a causa del enjambre sísmico. Estamos haciendo los estudios. Efectivamente, la inestabilidad ha impedido que continúen los trabajos en este momento y se está haciendo el estudio para ver el alcance de esa inestabilidad a lo largo de todo el recorrido para ver a partir de ese conocimiento tomar la decisión si se trata de cambiar el método en el que se está haciendo la liberación de la vía o haya un problema de mayor calado que va a obligar a tener algún tipo de ajuste o desvío de la ruta. En otras cosas, luego de casi 2 años, el Ministerio de Comunicaciones anunció que habilitará el paso en el kilómetro 11.5 de la ruta El Salvador. La obra, que inicialmente debía entregarse en 10 meses, se extendió a 21 por supuestas emergencias y el costo subió de 138.9 a 165 millones de quetzales. El proyecto incluye 2 puentes paralelos. El primero, en dirección a la capital, fue habilitado el 8 de marzo del 2025. El segundo, con rumbo a El Salvador, abrirá el tránsito el 31 de julio. Y el viceministro de Transportes, Fernando Suriano, informó que avanza una propuesta de ley para normar las gestiones aeroportuarias. Dicha iniciativa busca establecer los fundamentos legales para separar la parte normativa de la operativa y aplicar diferentes mecanismos de contratación. Según Suriano, también hay avances en un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, con el cual se espera agilizar la compra de equipamiento para el aeropuerto. José y Alba, presuntos integrantes de la estructura criminal Los Mexicanos, deberán comparecer el próximo 5 de agosto en el Juzgado de Mayor Riesgo B para la audiencia de primera declaración. Están vinculados a casos de asesinato, robo agravado, secuestro y tumbe de droga y dinero. En una diligencia realizada en la zona 3 capitalina, las autoridades localizaron 196,000 quetzales en efectivo, supuestamente producto de actividades ilícitas. Según las indagaciones, José administraba el dinero de su hijo, Martín Enrique Corado González, condenado a 30 años de prisión por asesinato. Alba fue detenida en Amatitlán y es señalada por varios delitos. Mientras se define su situación, ambos permanecerán en prisión provisional. En la Fuerza Aérea Guatemalteca, la Policía Nacional Civil capturó a 3 guatemaltecos que fueron deportados desde Estados Unidos. Según las autoridades, los 3 tenían órdenes de aprehensión vigentes por diferentes delitos. Se trata de Jeremías Samuel Pérez por negación de asistencia económica, Herbert Gómez López por asociación ilícita y Leoníbal Cano de la Rosa por disparo sin causa justificada. Una vez verificada su identidad, fueron trasladados a la torre de tribunales donde deberán resolver su situación legal en el juzgado correspondiente. Y en agosto, el presidente Arévalo sostendrá una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para abordar temas de seguridad y las relaciones bilaterales con el país vecino. Aún no se ha definido la fecha para este encuentro. La semana pasada, el día viernes, hubo una reunión en este sentido de los 2 equipos y se acordó que vamos a sostener una reunión de trabajo de alto nivel en una zona fronteriza con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a mediados del mes de agosto, en una fecha que todavía está por determinar.
Vamos a cambiar el tema porque la Dirección General de Transportes continúa en negociaciones para que se pueda regular el tránsito de autobuses con más de 25 años de antigüedad. Las autoridades cambiaron la propuesta que se planteó a inicios de este año. En febrero de este año le contamos sobre la propuesta de la Dirección General de Transportes para regular la circulación de autobuses extraurbanos con más de 25 años de antigüedad. En ese entonces se planteaba que una empresa internacional certificara a los colectivos luego de una evaluación mecánica. 5 meses después, cambiaron las autoridades de esa dirección y también la propuesta original. Ahora se plantea que talleres de mecánica automotriz den el aval para que los autobuses puedan circular. PGN requirió unos cambios que realmente provocaban mucho retraso para poder hacer viable esa propuesta, por eso se hizo un replanteamiento completo. ¿Y cuál es la propuesta, director? Ahorita la propuesta es la reforma del artículo 38, que es la que establece la limitante de los 25 años y como una medida de contrapeso, una verificación de los buses, como les comentaba, una bitácora de servicios, un certificado de funcionalidad que deben de presentar los transportistas ante la Dirección General de Transportes. El certificado de funcionalidad lo hacen a través de talleres autorizados y que estén debidamente registrados ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Esta certificación deberá renovarse cada 5 años y permitirá que los autobuses sigan operando aun cuando superen los 25 años de antigüedad, siempre que estén en condiciones óptimas. ¿Y cómo evitar que estas certificaciones se compren en los talleres? Eso lo vamos a confirmar nosotros a través de los operativos que hacemos en carretera, donde los certificados de funcionalidad amparen realmente a vehículos que tengan esa antigüedad. Entonces, a través de los operativos en carretera es donde se hace la verificación de las unidades. Según las autoridades, más del 45% del parque vehicular de autobuses extraurbanos ya supera los 25 años de antigüedad. Se espera que la modificación al reglamento esté lista en las próximas semanas. Con imágenes de María René Barrientos, para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Bueno, que sigue con nosotros. Mire, cada año millones de toneladas de basura terminan en los océanos. En Guatemala, la crisis se ha agravado a tal punto que Honduras ha amenazado con presentar una demanda. Pero pocas veces nos detenemos a pensar cómo llegó hasta allí, quiénes buscan contrarrestar esto, quiénes son los más afectados, qué ocurre realmente. Ahora le presentamos una mirada a este grave problema. De botellita en botellita que va tirando cada ciudadano, pues nos damos cuenta que aquí en nuestra playa pues la tenemos muy llena de desechos sólidos, pero es a causa de lo que nosotros mismos estamos creando. El Caribe guatemalteco una vez fue sinónimo de paraíso, arenas blancas, aguas turquesa, pesca abundante. Hoy enfrenta una crisis ambiental. Toneladas de plástico reemplazan la arena en las playas. Pero, ¿de dónde proviene toda esta basura? Para entenderlo, hay que remontarse al origen del problema. Nace lejos del mar y serpentea por el río Motagua. Pero este es alimentado por otro, donde el protagonista es el ser humano y la inoperancia interinstitucional. El río Las Vacas está considerado como uno de los más contaminados del mundo. Se estima que a nivel nacional hay al menos 2.000 basureros clandestinos. Una gran mayoría de ellos se sitúan sobre la vertiente de este, sin que las autoridades, tanto municipales como el mismo Ministerio de Ambiente, puedan intervenir y frenar la cantidad de basura que se logra observar a lo largo del recorrido del mismo, el cual desemboca en el Motagua. Deja mucho de qué hablar como país, porque si bien sabemos han habido momentos en que Honduras ha querido demandar el país, quiera o no, saldría de la bolsa de todos los guatemaltecos, ¿verdad? Una demanda o cualquier cosa, por algo que nosotros mismos estamos haciendo. La emergencia ambiental captó la atención de la organización internacional The Ocean Cleanup, que en 2023 inició un ambicioso proyecto de interceptores, dispositivos colocados estratégicamente para capturar basura flotante antes de que llegue al océano. Este debería que ser como temporal, entonces se debe que trabajar en la educación, se debe que trabajar en la recolección de basura, en el mejoramiento de vertederos, y así también quitar los basureros ilegales.
El Interceptor 006 fue el primero en ser instalado sobre el río Las Vacas y ahora es el encargado de frenar ese tsunami de basura que llega. Tras una tormenta nosotros calculamos sacar alrededor de 200 camiones de basura. Este sistema cuenta con 2 barricadas, una de 51 metros de longitud y otra aguas abajo de 107 metros. Ambas detienen los desechos flotantes, incluso en temporadas de lluvia intensa. Este interceptor funciona un poco como tratar de limpiar la casa mientras alguien la está ensuciando constantemente. Nunca se va a lograr limpiar. Entonces realmente el interceptor cumple una función ahora de emergencia, pero eventualmente queremos limpiar la fuente, es decir, lograr que las alcaldías, que la población en general ya dejen de estar tirando la basura en los ríos, dejen de estar tirando la basura en las calles, en los barrancos, para que esto no ocurra. Desde febrero de 2025 es obligatoria la separación de residuos según el Acuerdo Gubernativo 164-2021, pero la medida aún no tiene impacto real. En el vertedero de la zona 3, uno de los más grandes del país, trabajadores y autoridades confirman que la clasificación no se realiza efectivamente. Y desde allá viene todo este basurero y era una cosa horrible. Durante años, la comunidad del Quetzalito, en Puerto Barrios y Zabal, fronteriza con Honduras, vivió las consecuencias. Toneladas de basura llegaban al mar a través del Motagua, afectando la biodiversidad y la pesca. Ahora, incluso las amas de casa han dejado sus hogares para enfrentar algo que no han generado. A pesar de que es una bendición, va para nosotros recolectar esa basura, seleccionarla, compactarla y poderla sacar afuera, quiera o no, también sufrimos consecuencias porque de ahí vienen enfermedades. Con solo 80 familias, el Quetzalito se ha convertido en el último bastión antes del mar, defendiendo no solo las costas de Guatemala y Honduras, sino también el sistema arrecifal mesoamericano. Ya se logra ver bastante fauna, cosa que antes no se miraba, y realmente es emocionante porque en un inicio pues no se miraba ni siquiera la arena, ¿verdad? Solo basura. Esta playa ha sido considerada ya como un punto de éxito a lo largo de 8 kilómetros, luego de la colocación de los Interceptor. The Ocean Cleanup hizo un estudio en el lado izquierdo de la playa para considerar cuánta mano de obra y en cuánto tiempo se podía limpiar esos 55 kilómetros de playa hasta Punta de Manabique, y es más o menos 15 años que se tardaría de forma manual limpiando con el personal del Quetzalito, que somos aproximadamente 45 personas. En agosto de 2024 se instaló el Interceptor 021, también conocido como barricada XL en el Quetzalito. Vimos necesario también estar al final del río, en donde ya prevenir que el último plástico flotante entre en el océano. Esta barrera de 158 metros de largo y 3 de alto opera como guardián final en la desembocadura del Motagua. Desde el mayo 2023 frenamos 18.500 toneladas de basura. Para dimensionar el problema, 18.000 toneladas de plástico podrían llenar un edificio de 34 pisos o un tercio de un estadio de fútbol. ¿Había visto alguna vez esa cantidad de basura? No. Y honestamente, los visitantes que recibimos, hay varios que quedan llorando en el área viendo la cantidad de basura que se acumula. Uno de los sectores más afectados son los pescadores, quienes, a pesar de tirar sus trasmayos no solo en el cauce del río como tal, sino también ya en el mismo océano, estos, en lugar de salir con peces, salen con basura. Los peces metidos en unas argollas así, en su cuerpo en sí, que los va cortando, que así, o sea, por mitad. Ese pez prácticamente ya no tiene fuerza para vivir, no tiene un buen desarrollo normal, y para el consumo no es bueno, porque esa argolla no revienta, no, que se le va metiendo en las partes del cuerpo, como él va creciendo, entonces se le va incrustando en sus partes del cuerpo y le va dañando. Entonces ese pez no se come. Cuando abren ya los pescados, ¿no les han encontrado basura? Bien, al tiburón se le ha encontrado, más que todo al tiburón tigre, ¿verdad? Los pescadores ahora
pescan basura junto al ministerio y a The Ocean Cleanup, quienes recogen y clasifican los residuos que pueden incluso ser reutilizados por la industria automotriz. Es una fuente de recuperación y resanamiento del planeta. Y el gran reto no solo está en sacar el plástico de las fuentes pluviales, sino también qué hacemos con ese plástico. En ese sentido, Kia ha logrado, pues, de la mano con Ocean Cleanup, reutilizar plásticos que han retirado del océano en partes de vehículos que tenemos en línea de producción. Aunque los interceptores representan una barrera física contra el avance de los desechos, no pueden detener la causa: el mal manejo de los residuos y la falta de plantas de tratamiento. Pero mientras la basura visible se combate, persiste un enemigo invisible: las aguas residuales. Estas terminan en ríos sin ningún tratamiento, alterando los ecosistemas y amenazando la salud humana. Definitivamente es una tarea pendiente de las municipalidades el tener una mayor capacidad de tratar las aguas servidas para que esa agua negra no llegue a los ríos. En ese sentido estamos trabajando con la MUNI de Guatemala precisamente para lograr un préstamo que estamos negociando con el BID, y ese préstamo por lo menos aportará $100 millones y estamos buscando hacer una planta de tratamiento justo en este sector de Chinautla para que trate por lo menos la mitad del agua servida, el agua sucia de Guatemala, antes de que entre al río Motagua. Por ahora, los interceptores son la única respuesta concreta. La promesa de una planta de tratamiento aún no tiene fecha ni ejecución. Y a uno le da, ¿verdad? No sé qué va, ir a sacar esa agua así. Bueno, también que nuestros hijos se vayan a bañar al río. Entonces es un gran problema eso. El gobierno asegura que la tensión con Honduras ha disminuido al frenar los tsunamis de basura, pero la materia pendiente seguirá siendo tratar las aguas residuales. Solo entre el 6 y 7% de las 340 municipalidades tienen plantas de tratamiento, a pesar de la ley vigente desde hace 16 años. Vamos a temas económicos. El impacto de la incertidumbre comercial y las razones que impulsan o afectan los empleos en el país para el tercer trimestre del 2025 se reflejan en la encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group. El país mantiene alta expectativa de empleo. En esta ocasión, la encuesta realizada a 200 ejecutivos incluyó una consulta sobre el impacto que tiene la incertidumbre del comercio mundial en sus decisiones de contratación en Guatemala. El 20% de los ejecutivos entrevistados respondió que tiene un alto impacto. El 44% lo estima moderado. El 24% lo califica como bajo. El 10% cree que no hay impacto y el 1% no sabe. Alberto Alessi, director general de Manpower Group para México, el Caribe y Centroamérica, explicó que la tendencia neta de empleo ha estado estable respecto del primer semestre del 2025 y comparado con el año pasado, no arroja crecimientos importantes. Sin embargo, se visualiza que las expectativas para el cuarto trimestre podrían reflejar el decrecimiento de la previsión del Producto Interno Bruto para el país. Alessi considera que en Guatemala podría haber una reducción en la generación de empleo hacia el cierre del año, aunque recuerda que, como ocurre en otros países, durante el último trimestre suelen disminuir los empleos, ya que muchas industrias cierran operaciones y reabren en enero. Sin embargo, otros sectores como el comercio minorista contratan más personal por la temporada de fin de año. También señaló que parte del interés de empresas extranjeras por instalarse o adquirir productos de Guatemala está relacionado con las tarifas arancelarias que ha implementado el gobierno de Estados Unidos y que en el caso guatemalteco siguen siendo de las más bajas en comparación con otros países. Consultado sobre la posibilidad de pérdida de empleo derivada del incremento del 10% en el salario mínimo del 2025, el ejecutivo comentó que no tiene información específica sobre Guatemala. Pero al analizar otros países de la región con comportamientos similares, no se ha detectado una caída importante en el empleo formal a raíz de aumentos salariales. En cuanto a los planes de contratación para el tercer trimestre, Guatemala reflejó una tendencia neta de empleo positiva del 29%. Este dato se obtiene al restar el porcentaje de empleadores que espera una disminución en la contratación al porcentaje que anticipa un aumento. Los 4 sectores con mayor expectativa de empleo en este trimestre son tecnologías de la información, transporte, logística y automotriz, energía,
y bienes de consumo y servicios. Con información de Rosa María Bolaños para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Vecinos de Escuintla solicitan a las autoridades gubernamentales correspondientes la rehabilitación del edificio que en su momento fue construido y funcionó como comedor seguro durante el mandato del expresidente Colom, pero que ahora se encuentra en total abandono. Pobladores lamentan que este edificio, que se ubica en la 9ª calle y 4ª avenida de la zona 1 de Escuintla, se esté perdiendo. En el lugar, una sola oficina se utiliza para el departamento de correos, el resto está en el abandono. Le pedimos a las señoras, a los señores autoridades que nos den un mantenimiento para lo que es el edificio que está a un costado de la MUNI, para el servicio de los mayores de edad, los adultos de la tercera edad y los incapacitados, para que se vuelva a colocar nuevamente los alimentos para la tercera edad y los incapacitados acá a un costado de la MUNI. Líderes comunitarios han pedido en diferentes ocasiones que este lugar pueda ser utilizado para la atención del adulto mayor y lamentan que nadie se preocupe por los inmuebles públicos. Nosotros como ciudadanos guatemaltecos y como vecinos escuintlecos estamos haciendo gestiones para que donde estuvieron las instalaciones del comedor solidario pues se pueda echar a andar un comedor para la tercera edad y personas con discapacidad. Tengo ya la gestión hecha en el MIDES y pues en esta oportunidad le pedimos al señor presidente que se recuerde de esas personas de la tercera edad que lo apoyaron y que nos respalden con esta petición, porque es triste y lamentable. Hace un año yo fui a caminar ahí a las instalaciones y están totalmente abandonadas. Toda clase de basura, hay animalitos muertos, mal olor. Y entonces ya para 2 años de la actual administración y de la gobernación, creemos que pues vale la pena recuperar ese espacio para un concepto humano, como es darle sus alimentos sagrados a las personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Bueno, con esa información llegamos al final de esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión, empezando la semana. Gracias por hacerlo con nosotros. Pero para decirle adiós, vamos a dejarle estas imágenes de 3 jóvenes conocidos como los hermanos Richard. Ellos viajarán próximamente a Argentina para representar a Guatemala en una competencia internacional de artistas circenses. Ricardo, Jefferson y Axel se han preparado desde los 7 años para desarrollar la fuerza que les permite realizar el espectáculo que presentan al público y que mostrarán en Argentina el próximo 12 y 13 de agosto. La semana pasada se desarrolló la primera final del Campeonato de Artistas de Circo en Guatemala. La competencia fue reñida, con la participación de 28 circos, de los cuales solo 8 llegaron a la final, donde fueron evaluados por un jurado calificador proveniente de Chile y México. Y así nos despedimos con este talento guatemalteco. Buenas noches.